Estamos saludando y le agradecemos que, como siempre, esté en este programa a Sergio Chodos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bien, gracias, que siempre nos interesa su análisis. Esta autocrítica que vuelve a hacer el fondo, que es bastante brava para los que salieron y se jactaban, en el caso de Pratgay y Macri, que se jactaban de haber salido sin problemas del cepo en el 2015 y ahora el fondo le dice fue apresurado, no lo contemplamos y las cosas se hicieron mal. ¿Cuentan para lo que es hoy la actual conducción del fondo y para lo que están negociando con la Argentina? A ver, me gustaría ponerlo un poquito en contexto para clarificar, porque a veces sé que es confuso. El Fondo Monetario se expresa de distintas maneras, entonces siempre parece que es unívoco y la verdad es que no lo es. Este reporte que estás hablando, Gato, es una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente, que es como una especie de auditoría dentro del gran paraguas del fondo, pero externa a los equipos del staff. Esta oficina se creó justamente en el 2002 a partir del caso argentino, del desastre del programa argentino del 2001-2002. Claro. La inauguramos en algún sentido, entonces fue el primer reporte, pero desde entonces tuvo varios, incluyendo la crisis de la zona de euro a partir especialmente del caso de Grecia, etcétera, etcétera. El mandato de la Oficina de Evaluación Independiente es temático en general, por ejemplo, en este caso es el problema de los flujos de capital y la regulación en general de los flujos de capital en los países emergentes. Ese es el tema de este reporte, por ejemplo. Y para que lo puedan hacer, tienen que haber pasado más o menos 2 años desde que se generó el evento. Digamos, es una evaluación de auditoría realmente expuesta. Ocurre que tiene un capítulo específico sobre el problema de Argentina dentro de América Latina en general, y viene complementando un giro importante en el Fondo Monetario respecto de la problemática de los flujos de capitales en países vulnerables y particularmente los emergentes, a partir de los casos de Islandia, de Irlanda, 2008, la sobreemisión monetaria y la gran cantidad de flujos de capitales que vienen buscando una renta fácil y después irse rápido, ¿no? Claro. Entonces, sí se refiere al caso argentino en este sentido. Ahora, no se refiere al programa en sí, o sea, no toca en ningún punto, en términos estrictos, el programa del 2018. Para eso tienen otro nivel de revisión, que no llega a ser una auditoría porque es interna, en este caso, que es la evaluación post-programa. O sea, cuando un programa se termine, o se descarrila o se cae, hacen lo que se llama evaluación post-programa. Eso en algún momento va a ocurrir en el caso argentino y va a ser sí más específico, pero no va a tener la profundidad que tiene este análisis, porque este sí requiere 2 años mínimo de que haya pasado el evento, y además se hace desde una oficina más independiente, no de adentro del staff. Pero Claro. sí, marca una preocupación que tiene el Fondo Monetario y que lo ha venido profundizando respecto a la problemática de qué condiciones tiene que darse para que haya una liberalización total de la cuenta de capital en los países emergentes. Sergio, buenas noches. David Cufre te saluda. Te traigo un poco a la coyuntura más caliente de lo que pasó esta semana con el mercado cambiario, y había versiones también de que posiblemente se busque un acuerdo con el Fondo Monetario, versiones periodísticas digo, ¿no? Hacia diciembre. Por un lado quería preguntarte, bueno, ¿cómo estás analizando después de la implementación de las medidas que anunció Guzmán la semana pasada la reacción del mercado? Y por otro lado, si hay posibilidad de avanzar en diciembre con un acuerdo con el FMI. No, me parece que las medidas obviamente hay que sostenerlas y van en el sentido correcto, y me parece que han tenido una respuesta importante y generando un avance respecto de dar una señal de estabilidad y un eslabón de donde agarrarse y marcar firmeza, porque como explicaba bien el ministro, no hay razones subyacentes que justifiquen una devaluación en la Argentina. Entonces, hay un conjunto de factores culturales, históricos, de algunos de estos fondos que quedaron, de la tendencia que tenemos los argentinos a buscar el dólar como moneda de ahorro o de protección, que generan una tensión respecto a la cantidad de dólares que tenemos en conjunto y la cantidad de dólares que podemos distribuir. Entre esa dinámica, por ejemplo, es claro que el nivel de reservas, la dinámica de la balanza de pagos son críticos. Entonces, hay un nivel en donde tenemos que generar un nivel de acumulación de reserva de dólares
como para ir pensando en la liberalización. Nadie le gusta tener controles de capitales. No es que a los países les gusta y lo ponen porque les gusta y porque sí. Es una herramienta restrictiva, digamos, te limita también en tu acceso a financiamiento. Lo que ocurre es que tiene que ser una medida protectiva en momentos transitorios hasta llegar a una estabilidad que te permita soltarlos. Y creo que ese es el gran análisis, entender que el objetivo es llegar a una estabilidad que te permite ir soltándolos. Pero ningún país en sí le gusta tenerlos. Respecto a lo de ayer, me parece que es súper significativo. Es una significación total, digamos, ha sido súper exitosa la colocación, y también ahí hay una señal que me parece interesante, que es el tema del repago al Banco Central. Digamos, hay como un repago a los adelantos transitorios del Banco Central a partir del éxito, incluso más allá de lo previsto, que tuvo la colocación. En relación al fondo y el cronograma, lo que hay que recordar es, nosotros llegamos a esta situación con el fondo porque tenemos que levantar el programa fallido del 2018, que financió la fuga, que tuvo todos estos problemas de implementación, que erró en el diagnóstico, etc. Entonces, es un problema que tenemos en conjunto con el fondo. Tenemos que solucionar este programa fallido con esta cantidad de préstamo. Es decir, ahí, Sergio, ahí entra, que es interesante esto que usted está diciendo. Digo, ahí entra también, a ver, muchachos, háganse cargo de lo que a ustedes les corresponde por haber dado este número de dólares que fue tirado a la basura, y nosotros nos comprometemos a esto, ¿no? Es importante entender que tenemos conjuntamente un problema y que tenemos que salir conjuntamente con la solución a partir de un buen diagnóstico. Por eso es interesante también repasar las propias evaluaciones a partir de un buen diagnóstico de qué fue lo que salió mal en el programa anterior. Entonces, ahí entra lo que te comentaba de la evaluación post-programa, que es un documento, un análisis respecto de qué salió mal en el programa anterior. Ahora, respecto del cronograma, los vencimientos empiezan en septiembre del año que viene. Con lo cual, necesariamente tiene que estar hecho antes. Convenientemente sería tenerlo para antes de la negociación del Club de París, que va a haber que también renegociar el Club de París, que tienen vencimiento en mayo. A partir de ahí, eso debería concluirse febrero, marzo, pongamos. Pero no hay un apuro, Sergio, por la situación de las reservas. Hoy bajaron de 40.000 millones. ¿No hay un apuro por conseguir un acuerdo con el fondo que eventualmente y contemple un desembolso? Lo que hay que conseguir, David, es un buen acuerdo. Claro. No un acuerdo apurado. Entonces, para eso tenés que tener un proceso de evaluación, de análisis y negociación conjunta. Va a haber una nueva misión a mediados de noviembre, y después, a partir de ahí, que va a ser bastante profunda, vamos a poder evaluar conjuntamente cómo se siguen con los pasos. ¿Puede ocurrir antes que febrero, que marzo? Por ahí sí. Pero me parece que lo importante es focalizarnos en que el acuerdo sea un buen acuerdo, que tome en consideración qué falló en el acuerdo anterior y cómo salir de este problema conjunto, que claramente es un programa fallido que no sirvió y que fue parte más del problema que de la solución. Me parece que plantear el de urgencia no es buen consejo. Claro. Sergio, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias como siempre. Hasta luego. Gracias. Sergio Chodos, el representante para América Latina del Fondo Monetario Internacional.